Buenas noches, compañeros y tutora. Mi nombre es José Manuel Marín, del programa de Ingeniería Industrial. El siguiente es la sustentación del escenario 2 de diseño de la distribución de planta y diagrama de recorrido. El grupo al que pertenezco es el 21-20-33 tras del piso 4. Para, para sustentar el escenario 2 era necesario responder algunas preguntas, la cual la primera dice que cuál es el producto a trabajar de la empresa modelo, cuáles son sus características y la funcionalidad. Entonces, el producto a trabajar de la empresa modelo eran las bolsas plásticas biodegradables con el aditivo D2W, que son una opción más sostenible en comparación con las bolsas convencionales. Las características eran que la biodegradabilidad, al contener este aditivo D2W, van a sufrir un proceso de degradación um, gracias al medio ambiente y a la humedad y el calor. El tiempo de degradación. El tiempo de degradación, cuando se expone a temperatura, va a ser menor. No dejan residuos tóxicos. Las bolsas convencionales, cuando se dejan expuestas al aire, se crean unas partículas que son tóxicas para el medio ambiente y los seres vivos. Y su funcionalidad es similar a las bolsas convencionales en términos de capacidad de carga y resistencia. La segunda pregunta era que cuántas actividades o subprocesos conforman el modelo VPN del sistema productivo diseñado. Entonces, este es el modelo VPN que se diseñó para el proceso y, y están conformes con las siguientes actividades. La recepción de la materia prima, el ingreso a base de datos, que al entrar la materia prima tiene que ingresar a una base de datos, que es la gestión de inventario, almacenamiento de las materias primas, que ya pasaría se transporta en montacargas, se pasaría ya al área de almacenamiento, preparación de la materia prima, que ya con una orden de producción desde el almacenamiento se distribuye las cantidades requeridas de materia prima. Proceso de producción. En el proceso de producción, que es el que vemos aquí, hay varias actividades. Las actividades principales que involucran la transformación de las materias primas en productos terminados, utilizando los equipos, herramientas y técnicas apropiadas. Este proceso puede estar compuesto por varias subactividades. Entonces, las subactividades acá está la proceso de mezclado, el aditivo y las bolsas y la resina. Aquí hay acá sí se desea aplicar color, entonces sí, entonces se aplica el pigmento y si no, entonces pues se pasa a una se transporta a la máquina embobinadora, luego a la extrusión y embobinado. Después de aquí se pasa por pata transportadora o en cinta a la máquina de corte y sellado. Aquí si ya el producto cumple con las especificaciones de calidad, entonces va al producto terminado y al almacenamiento de lotes. Y si no cumple, entonces se vuelve a hacer el proceso, se vuelve a reprocesar las materias y todos el reciclaje. Vuelve a sufrir el mismo proceso. Después de estar aquí el producto terminado, ya pasa al centro de distribución. Y por último, que no está aquí, pero que se metió, que es el más importante, que es uno de las actividades importantes, es el mantenimiento de equipos. Bueno, según es el tercero, es cuál es la secuencia del proceso producto representado en el plano de la distribución de planta. Entonces, con base en el diagrama anterior, la secuencia para evitar desplazamiento largo y todo, se utilizó un patrón de flujo general en forma de U, donde aquí es la recepción de materias primas, que es el inicio, pasa a la base de datos, que es las oficinas donde se producen las órdenes de producción. Luego pasa, se deja acá en el almacenamiento
Después del almacenamiento se el despacho de las materias primas, luego el mezclado del aditivo D2W, luego pasa si se aplica el color, que entonces pasa a una zona de pigmentación y si no, pues entonces pues aquí se mezcla todo con la pigmentación y si no, pues entonces pasa la extrusión en bobinado. Luego de la instrucción en bobinado pasa a la impresora. De aquí pasa al corte y sellado. Después, cumple, si cumple con calidad, después de esto hay un proceso de inspección de calidad. Si cumple, pasa al loteo que va a ser el producto terminado. Y si no cumple, pues nuevamente va a haber un mezclado, va a haber un reciclado de los materiales para pasar nuevamente a mezclar. De aquí ya pasa al producto terminado a la zona de embalaje, que este es el fin. Esto se hizo con el fin de ahorrar tiempos y eficiencias y el movimiento del producto sea más corto entre áreas. En la cuarta pregunta nos dicen que cómo aplica la tabla del diagrama relacional para plantear una alternativa de distribución de la planta. Entonces está la tabla y diagrama relacional para plantear una alternativa de distribución de la planta. En la tabla relacional tenemos las dos actividades, donde nos dicen que el ingreso de la materia prima, pues me parece que debe estar debe estar cerca de la orden superior, de la orden de producción o las oficinas, pues para mantener el inventario. Y el ingreso también tiene que estar cerca al almacenamiento para evitar recorridos largos. Luego la orden de producción pues no es necesario. Aquí está la tabla de relación de proximidad, donde A es absolutamente necesario, E es especialmente necesario y así. Y aquí nos dicen que la orden de producción no necesita estar no es importante que esté cerca del almacén, pero el almacén sí debe, es absolutamente necesario que esté al despacho de materias primas. Igualmente, la mezcla del aditivo debe estar cerca al, al despacho de materias primas, al mezclado, y el mezclado, el aditivo y la extrusión en bobinado, pues es importante, que es la pigmentación. Luego instrucción y embobinado de la impresora, pues para hacer más corto los recorridos y que haya más eficiencia y seguridad entre el personal. Y así, aquí se muestra ya el diagrama relacional para plantear una alternativa. Entonces, acá está el diagrama relacional, donde las rayas rojas, que son 4, son lo absolutamente necesario, las de 3 es especialmente necesario, 2 importante, 1 ordinario, no tiene nada, pues no importa si están cerca o no, y los puntos es que no es recomendable. Entonces hicimos um, aquí la entrada, que es el ingreso de la materia prima, pasa a unas oficinas, luego a un almacenamiento y se va a la distribución del proceso y nuevamente la salida. Listo, el cuarto punto dice que cómo aplica no, el quinto punto dice que análisis de flujo de materia prima se obtuvo a partir del diagrama de recorrido aplicando el plano de distribución de la planta del producto. Entonces, el análisis de flujo de material aplicado a la distribución de planta del área mm, fue este, donde tiene una secuencia de actividades donde después se inicia y se sigue con una secuencia lógica para evitar distancias recorridas, identificar cuellos de botella, oportunidades de mejora, mejorar la eficiencia y ergonomía y seguridad en la planta. Eso es todo y gracias.